Hoy tenemos una lectura del Evangelio que nos desafía profundamente. ¿Qué significa tener una fe auténtica? ¿Cómo podemos confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles? Acompáñame mientras reflexionamos sobre la historia de un centurión que, con una sola palabra de Jesús, vio transformada su vida y la de su ser querido. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al prescribiros esto, no puedo alabaros, porque vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quienes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena y, mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tan poco a la iglesia de Dios que humilláis a los que no tienen? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En esto no os alabo. Porque yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperarnos unos a otros. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos: proclamad la muerte del Señor, hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor, hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro. Para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor, hasta que vuelva. He proclamado tu justicia. Ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor, hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor. Los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor, hasta que vuelva. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. La lectura que hoy nos propone el Evangelio es un pasaje profundo y lleno de enseñanzas sobre la fe, la humildad y el poder transformador de la palabra de Jesús. Nos encontramos en el Evangelio de Lucas 7, 1-10, donde Jesús se dirige a Cafarnaún después de haber compartido sus enseñanzas con el pueblo. Es en este escenario donde ocurre un encuentro extraordinario entre Jesús y un centurión, un oficial del ejército romano,
que demuestra una fe inquebrantable y una humildad que deja perplejo al propio Jesús. Imaginemos por un momento la situación. Este centurión, que no era judío y pertenecía a las fuerzas de ocupación del Imperio Romano, tenía bajo su mando a muchos hombres. Era una figura de poder, de autoridad. Sin embargo, en lugar de usar su influencia para imponerse o hacer demandas egoístas, demuestra una actitud completamente opuesta, la humildad y la fe genuina. El centurión tenía un siervo al que estimaba profundamente, quien estaba gravemente enfermo, al borde de la muerte. Y aquí vemos un primer signo del carácter noble de este hombre. En una sociedad en la que los siervos no eran más que propiedad, este oficial romano se preocupa profundamente por el bienestar de su criado. No lo abandona en su sufrimiento ni lo considera desechable. Es una clara lección para nosotros, el valor de cada vida humana. Nadie es prescindible a los ojos de Dios, y el centurión nos lo muestra con su actitud compasiva. Este oficial había oído hablar de Jesús. Sabía que había algo especial en él, algo que iba más allá de lo que podía ver con sus ojos o entender con su razón. A pesar de no ser parte del pueblo de Israel, reconocía en Jesús un poder divino, una autoridad espiritual que no había visto en ningún otro. Así que, movido por su fe, manda a unos ancianos de los judíos para que intercedan por él ante Jesús, pidiendo la sanación de su siervo. Este simple acto ya es un signo de humildad y reconocimiento. En lugar de ir él mismo, en lugar de hacer alarde de su posición, el centurión pide a otros que hablen en su lugar. Él sabía que no era digno de presentarse directamente ante el Maestro. Cuando los ancianos llegan ante Jesús, le explican que este centurión es un hombre justo, que ama al pueblo de Israel y que incluso ha construido una sinagoga para ellos. Este detalle nos da aún más luz sobre el corazón del centurión. No solo era compasivo y justo con su siervo, sino que también respetaba y apreciaba la fe y la cultura del pueblo de Israel. A pesar de ser un extranjero, de pertenecer al ejército que ocupaba el territorio, había desarrollado un profundo respeto por la fe en el Dios de Israel. Jesús, movido por esta solicitud y por el testimonio de los ancianos, decide ir hacia la casa del centurión. Aquí es donde ocurre uno de los momentos más impactantes de todo el pasaje. Cuando Jesús está cerca de llegar, el centurión, en un gesto aún más sorprendente de humildad, envía a unos amigos con un mensaje para el Maestro: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. ¡Qué fe tan impresionante! El centurión no necesita ver a Jesús actuar, no necesita que el Maestro toque a su siervo o haga algún gesto visible. Confía plenamente en el poder de la palabra de Jesús. Sabe que una simple orden del Señor es suficiente para que el milagro suceda. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra vida diaria, dudamos o necesitamos pruebas tangibles de que Dios está actuando? Este centurión nos enseña que la verdadera fe no requiere pruebas físicas, es una confianza plena y absoluta en el poder y la misericordia de Dios. La humildad del centurión también es notable. A pesar de su rango y autoridad, se considera indigno de que Jesús entre en su casa. Es un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido, pero entiende que el poder de Jesús es muy diferente, superior, y no se atreve a imponer su autoridad ante el poder divino. Aquí hay una lección clara para nosotros. ¿Cuántas veces queremos que Dios actúe según nuestros planes y tiempos? ¿Cuántas veces nos impacientamos cuando las cosas no salen como esperamos, y exigimos que Dios cumpla con nuestras expectativas? El centurión, con su actitud, nos recuerda que Dios no responde a nuestras demandas humanas, sino a nuestra fe, y que debemos acercarnos a Él con humildad, reconociendo que su voluntad es siempre más sabia y perfecta que la nuestra. Cuando Jesús escucha el mensaje del centurión, se maravilla. ¡Qué extraordinario debe haber sido este momento! Imaginemos a Jesús, el Hijo de Dios, asombrado por la fe de este hombre. Él se vuelve a la multitud que lo seguía y dice: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Esta afirmación es impactante, especialmente para quienes escuchaban. Jesús, quien había recorrido muchas ciudades y pueblos de Israel, predicando y realizando milagros, afirma que la fe más grande que ha encontrado no es entre los suyos, sino en un extranjero, en un centurión romano. Esto nos lleva a una reflexión profunda:
la fe verdadera no tiene fronteras. No está limitada por la nacionalidad, la cultura o la religión de origen. Dios busca corazones que confíen plenamente en Él, que se abandonen a su misericordia y a su poder. Muchas veces, nos encerramos en nuestras ideas preconcebidas de quién merece o no la gracia de Dios. Pero el Evangelio de hoy nos recuerda que Dios actúa donde hay fe, sin importar de dónde venga esa fe. Al final del pasaje, los amigos del centurión regresan a su casa y encuentran al siervo completamente sano. El milagro se ha realizado. La fe del centurión no solo ha salvado a su siervo, sino que también ha dejado una marca indeleble en los corazones de aquellos que presenciaron esta escena y en nosotros, que leemos este pasaje hoy. Ahora, la pregunta que nos queda por hacernos es, ¿cómo es nuestra fe? ¿Es una fe que confía plenamente en la palabra de Dios, como la del centurión, o es una fe que necesita pruebas constantes, que duda en los momentos difíciles? El centurión no necesitó la presencia física de Jesús, no pidió signos visibles, le bastó una palabra. Nosotros, ¿qué tenemos la Escritura, los sacramentos, la tradición de la Iglesia? ¿Cómo respondemos ante las dificultades y los desafíos de nuestra vida diaria? Este pasaje nos invita a profundizar en nuestra relación con Jesús. Nos invita a reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios y, a la vez, a confiar sin reservas en su poder. Porque, aunque no seamos dignos de que Él entre bajo nuestro techo, una sola palabra suya basta para sanarnos, para transformarnos, para darnos vida nueva. La fe del centurión también nos llama a ser humildes. A no pensar que, por nuestras obras o méritos, tenemos algún derecho sobre Dios. Él nos ama incondicionalmente, y todo lo que recibimos de Él es pura gracia. No es por nuestras acciones, por más buenas que sean, que merecemos su intervención, sino por su infinita misericordia y amor. Finalmente, este Evangelio es una invitación a la esperanza. No importa cuán grave sea nuestra situación, no importa cuán enfermo esté nuestro espíritu o nuestro cuerpo, una palabra de Jesús puede transformarlo todo. Solo necesitamos tener fe. Fe en su amor, fe en su poder, fe en que Él siempre actúa para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos. Que este pasaje nos inspire a crecer en nuestra fe, a confiar más en la palabra de Dios y a acercarnos a Él con humildad y esperanza. Porque, como nos enseña el centurión, no necesitamos verlo actuar para saber que su poder es real. Solo necesitamos creer. Amén. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.